Vamos a hablar ahorita entonces de lo que sería como tal, pues, la línea blanca. La línea blanca, digamos que estos son como el recuento que uno puede hacer. Esta tabla la hizo Santiago Costa, que yo se la robé. Tenemos un límite inferior y un límite superior de 4.000 a 11.000. Los neutrófilos de 1.500 a 7.000, 7.700. Esto varía según el laboratorio que ustedes vean. Los linfos de 1.000 a 4.000. Este 4.000 también puede variar según donde ustedes estén, según el laboratorio. Los monocitos de 0 a 900, los eosinófilos de 0 a 500 y los basófilos de 0 a 200. ¿Listo? Con esta tabla, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que uno le va a importar cuando algo esté bajito es en estos tres primeros. O sea, uno puede hablar de leucopenia, de neutropenia y de linfopenia, pero uno no habla de monocitopenia, eosinofilopenia o algo por el estilo. No, estos si están bajitos no importa. Puede llegar a importar cuando están altos, sí, pero cuando están bajitos no. ¿Listo? Entonces, por eso el límite inferior de esos es 0. O sea, si no hay, pues bueno, no pasa nada. ¿Listo? Pero en esto sí nos va a importar si están bajitos, si hay leucopenia, neutropenia o linfopenia, que es pues de lo que vamos a hablar ahorita. Usualmente, digamos que uno suele aproximarse a la leucocitosis siempre pensando en infección, pero hay que tener como dos definiciones claras o dos límites en los cuales uno debe prender como una bandera roja o prender una alarma en la cabeza de uno y decir, bueno, sí puede llegar a ser una infección, sobre todo la primera que es la reacción leucomoide, pero no es normal que una infección me genere una respuesta inflamatoria tan severa. ¿Listo? La reacción leucemoide es cuando es mayor a 500.000, la hiperleucocitosis es cuando tenemos un conteo mayor a 100.000. Las infecciones podrían llegar a generar reacción leucemoide, pero una hiperleucocitosis por una infección sería algo rarísimo, ¿listo? Ahí uno suele pensar es en cosas mieloproliferativas, bueno, no mieloproliferativas en este caso, sino alteraciones medulares, cáncer o cosas por el estilo, leucemia o demás. Vamos a empezar entonces hablando de los linfocitos. En los linfocitos, cuando hablamos de linfocitosis, que es cuando está mayor a 4.000, usualmente la principal etiología que uno piensa cuando está viendo linfocitosis son infecciones virales. ¿Listo? Y es lo primero hacia lo que uno lo debe enfocar. Entonces, no sé, si el paciente está con un cuadro viral, un cuadro respiratorio, cosas por el estilo, y uno le toma el hemograma y tiene linfocitosis, uno puede decir que muy probablemente sea secundario a una infección viral, obviamente acompañado pues de una clínica sugestiva. Hay ciertas bacterias que pueden llegar a generar linfocitosis. Tenemos la bordetela, que es la que, pues, bordetela pertussis, Bartonella, que es la del arañazo de gato, la tuberculosis, la brucela, el treponema, que sería la sífilis, la babesia, que eso se diagnosticaría con el frotis o la rickettsia, pueden llegar a generar, digamos, linfocitosis, pero como pues ustedes pueden ver, no son infecciones tan comunes, exceptuando ahí o quitando ahí la tuberculosis. ¿Listo? Entonces, va a ser raro que no tenga una linfocitosis secundaria a un proceso como tal infeccioso bacteriano. La asplenia, el tabaquismo y el estrés pueden generar linfocitosis y usualmente uno debe sospechar malignidad cuando tiene un conteo de linfocitos, específicamente linfocitos no leucocitos mayores a 30.000 o mayor a 5.000 de forma persistente, o sea, en hemogramas seriados el paciente sigue con linfocitosis todo el tiempo, uno debería hacer su sospecha de malignidad, obviamente acompañada de clínica sugestiva y demás. La linfopenia, por su parte, va a ser, pues, o va a ser característica del VIH, porque pues, el VIH tumba los linfocitos. La sepsis puede llegar a generar linfopenia, la malnutrición, las enfermedades autoinmunes en general pueden llevar a distintas citopenias y varios medicamentos como inmunosupresores o quimioterapia y algunas inmunodeficiencias de tipo celular van a generar pues linfopenia en los pacientes. ¿Listo? Tener linfopenia no necesariamente es patológico. No sé si ustedes conocen a alguien o algo por el estilo. Hay mucha gente que suele tener unos linfocitos de 800, 700 todo el tiempo sin que tengan algo de base. Cuando uno debería preocuparse realmente por una linfopenia, cuando el paciente asociado a eso está haciendo muchas infecciones a repetición, a cosas por el estilo. ¿Listo? Ahí es cuando uno más debería como preocuparse o cosas por el estilo. Así como ahorita, pues con todo lo que tenemos ahorita del COVID y eso, la linfopenia en la infección por COVID, por ejemplo, es un factor de mal pronóstico en esos pacientes. Entonces, pues digamos que van a haber varias etiologías y todo uno lo debe enfocar es conforme a la clínica y a lo que esté viendo en su paciente. En cuanto a los linfocitos, digamos que uno siempre debe valorar un frotis de sangre periférico. El frotis de sangre periférico nos va a ser útil principalmente más que todo es para valorar si hay otras alteraciones en las líneas, si hay alteraciones como tal en los linfocitos como que estén muy grandes, que hayan blastos o cosas por el estilo que me orienten hacia, hacia un proceso más como de malignidad.
¿Listo? Aquí hay algo pues, que yo les puse que son los linfocitos atípicos. Hay varias infecciones, entre ellas quizá la más común es la mononucleosis, que es causada por el virus del Epstein-Barr, que les hablan usualmente de linfocitosis atípica. Cuando ustedes les hablan de un linfocito atípico, lo que quiere decir es que en el frotis de sangre periférico el linfocito se está viendo de esta forma. No sé si recuerdan por allá en histología, cuando estábamos en segundo, el linfocito usualmente se ve como una pepa azul y ya, o sea, solo se le ve casi que el núcleo, pues azul o morada, así chiquitica. El linfocito atípico se conoce como atípico porque se le ve el citoplasma, ¿listo? No es normal que en linfocitos vea citoplasma, y por eso se conocen como linfocitos atípicos. Y ya, eso sería todo en cuanto a la parte de la línea linfoide. Vamos ahora con los neutrófilos. Vamos a empezar hablando de los neutrófilos elevados, que es la neutrofila mayor a 7700 o 7000 según pues, el laboratorio que ustedes estén viendo. La neutrofilia puede ser primaria o secundaria. Si uno tiene una neutrofilia primaria, nuevamente como lo que habíamos hablado en glóbulos rojos, quiere decir que la médula está produciendo por sí sola los neutrófilos. Entonces ahí pensamos usualmente en síndromes mieloproliferativos o en alteraciones genéticas, como puede ser el déficit de adhesión leucocitaria o el síndrome de Down. ¿Listo? Y ya, digamos que pues sería como la parte de primaria. La parte secundaria, pues que va a ser la más común de todas, es más común la secundaria que la primaria. Lo primero que uno va a pensar, y que siempre le han enseñado que uno piense, es las infecciones bacterianas. ¿Listo? Neutrofilia suele ser igual a infección bacteriana. Hay otras etiologías como el estrés, la asplenia y el tabaquismo, y muy importante en esto, quiero hablar de los corticoides, ¿listo? Es muy común que una vez que un paciente le pusieron corticoides, le sacan un hemograma al otro día y el hemograma pasó de tener 7.000 a 11.000 neutrófilos. Y entonces hay gente que se asusta porque puede estar infectado, yo no sé qué, será que, no sé, el corticoide lo inmunosuprime si se infectó o algo por el estilo, y no, ¿listo? Los corticoides hacen neutrofilia, es normal, es normal. ¿Cuál es la razón de esto? Los neutrófilos, ahorita se me olvida exactamente cuánto es el porcentaje, pero hay un porcentaje de los neutrófilos que están dando libremente en la sangre y hay otro porcentaje que está pegado literalmente al endotelio, ¿listo? Que se llaman neutrófilos marginados, que son aquellos que están pegados al epitelio, digamos, o al endotelio. En los vasos sanguíneos. Los corticoides se ha visto, al igual que las catecolaminas, que lo que hacen es que hacen una desmarginalización de los neutrófilos, es decir, los despegan de esa pared en la cual estaban, ahora ya están digamos como libremente en la sangre, entonces cuando le toman una muestra al paciente sale con neutrofilia, pero no es porque realmente se hayan producido neutrófilos secundarios a una infección o algo por el estilo, sino que simplemente dejaron de estar pegados a la pared de la vasculatura y ahora están circulando libremente. ¿Listo? Entonces siempre tener eso en cuenta. En mujeres embarazadas también es importante cuando les hacen maduración o cosas por el estilo, saber que es normal que pues van a ser neutrofilia y no es que se estén infectando o algo por el estilo. En cuanto al frotis de sangre periférico, cosas importantes a hablar es que en algunos casos les hablan de granulaciones tóxicas. Cuando ustedes tienen un neutrófilo con granulaciones tóxicas, que son estas, digamos, como todos esos gránulos que se le ven ahí asociado a esto, que en algunos casos les hablan que es el cuerpo de Doll, que es como esta flechita, digamos, tiene una morfología de flecha que se da acá en este lado, suele ser sugestivo de que el paciente está haciéndose un proceso infeccioso, ¿listo? O sea, que esa neutrofilia es reactiva. Y hay algo importante que muchas veces también hablan, no sé, por ejemplo, cuando uno lee, por ejemplo, el score de Alvarado en apendicitis o cosas por el estilo, que les hablan de leucocitosis con desviación hacia la izquierda o neutrofilia con desviación hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiere decir que uno tenga una leucocitosis con desviación hacia la izquierda? Quiere decir que esos neutrófilos que aumentaron son más inmaduros de los neutrófilos que había antes en la sangre. Es decir, que están saliendo formas inmaduras. ¿Y uno qué le quiere decir eso de desviación hacia la izquierda? Usualmente que es un proceso reactivo, es decir, que por ejemplo tengo una infección, la médula está respondiendo a esa infección y entonces está sacando los neutrófilos que tiene, así no estén listos todavía para salir. Y eso quiere decir desviación hacia la izquierda. ¿Cuándo podría ser importante eso? Por ejemplo, el caso que estábamos hablando ahorita del corticoide. Uno coge, le puso corticoide al paciente, hizo una neutrofilia, el primer día uno dice, bueno, puede ser por el corticoide, pero ve que esa neutrofilia sigue ahí, persistente, etcétera. Uno dice, bueno, yo quiero saber si realmente es o no es por el medicamento, le toma, digamos, mira la curvita que sale con el hemograma y si está desviado hacia la izquierda, no es por el corticoide, quiere decir que las formas son inmaduras. Si no está desviado hacia la izquierda, quiere decir que todas las formas son maduras, es decir, eran los neutrófilos que estaban pegados ahí, pues, a la vasculatura.
Vamos al otro lado, que ya no es la neutrofilia, sino la neutropenia, ¿listo? La neutropenia se suele clasificar en estos estadios, que es leve, moderada y severa, y algunos hablan de muy severa o profunda, que es cuando son menores a 100, ¿listo? Se define como un conteo absoluto de neutrófilos menor a 1500 y vamos a ir bajando de a 500 para los grados. Entonces, leve va a ser 1500 a 1000, moderada va a ser 1000 a 500 y la severa va a ser menor a 500. ¿Qué es importante de la neutropenia? Esto que es la neutropenia febril. Ahí es cuando realmente uno le asusta una neutropenia, ¿listo? ¿Cómo se define una neutropenia febril? Un conteo absoluto de neutrófilos menor a 500 asociados a fiebre, es decir, una temperatura mayor a 38,3 o mayor a 38 por un periodo de 1 hora. También se considera neutropenia febril si ustedes tienen un paciente con fiebre que, digamos, tiene unos neutrófilos en 700, pero ustedes saben que por algo, por ejemplo, está en una quimioterapia que todavía no ha llegado a su nadir de neutrófilos, saben que ese man va a llegar a unos neutrófilos menores a 500 en las próximas 48 horas, entonces lo manejan como una neutropenia febril como tal. ¿Listo? Es como cuando uno más se asustaría. ¿Qué puede llegar a generar neutropenia? Algunas infecciones virales pueden llegar a generar neutropenia, algunos medicamentos, el déficit de vitamina B9, B12 o el déficit de cobre puede generar neutropenia, neoplasias hematológicas, autoinmunidad e inmunodeficiencia. Por ejemplo, no sé, digamos la artritis reumatoide asociada a neutropenia, que sería un ejemplo de autoinmunidad, eso se conoce como síndrome de Felty. Y así hay varios ejemplos de autoinmunidad que le pueden llevar a uno a tener una neutropenia en esos pacientes. Y eso sería todo en cuanto a los neutrófilos, ¿listo? Vamos a hablar ahora de los eosinófilos. Los eosinófilos, digamos que dijimos que no nos importaba o que no existía como tal la eosinopenia, sino que nos va a importar es cuando están aumentados. ¿Por qué nos importan los eosinófilos cuando están aumentados? Porque cuando están muy aumentados pueden generar una cosa que se llama el síndrome hipereosinofílico. El síndrome hipereosinofílico es cuando uno tiene una gran cantidad de eosinófilos por ahí andando en la sangre y esos eosinófilos ya no saben qué más hacer y empiezan a infiltrar los tejidos y a inflamarlos y hacen un compromiso orgánico. Usualmente hacen compromiso orgánico a nivel cardiovascular más que todo y a nivel gastrointestinal. Por eso no sé si ustedes han escuchado algo como la esofagitis eosinofílica o los pacientes que tienen esta granulomatosis con poliangitis eosinofílica, lo que antes se conocía como Churg-Strauss, que es una vasculitis. Esos pacientes hacen infiltración cardíaca con los eosinófilos y hacen fallas cardíacas restrictivas secundarias a esa infiltración y así, ¿listo? Entonces digamos que los eosinófilos van a ser importantes, sobre todo es cuando uno está en este rango de hipereosinofilia. O sea, la eosinofilia va a ser mayor a 500, la hipereosinofilia va a ser mayor a 1500 y cuando esto se acompaña de compromiso orgánico, hablamos del síndrome hipereosinofílico. ¿Qué cosas me pueden generar eosinofilia que no lleguen a esta severidad del síndrome hipereosinofílico? Y la que más uno tiene que pensar, pues es evidentemente la infección por parásitos. ¿Listo? Los parásitos aumentan el conteo de eosinófilos y suelen ser muy sugestivos de que un paciente con fiebre o algo por el estilo, sobre todo con sintomatología gastrointestinal, etcétera, lo que tiene es un parásito, digamos, como metido ahí en el tracto gastrointestinal. También puede haber hipereosinofilia de etiología alérgica. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando uno habla del índice de predictor de asma en la población pediátrica, un conteo de neutrófilos aumentado en un niño suele ser predictivo de que es atópico y que puede llegar entonces a generar asma. Y así, digamos, en todos, digamos, en EPOC, en asma y en esas cosas, la hipereosinofilia suele ser sugestiva de que hay un componente atópico y que podría llegar a beneficiarse de ciertos medicamentos o no. La autoinmunidad puede generar eosinofilia y las malignidades, pues definitivamente, al igual que todos lo que se hemos hablado del mieloproliferativo, todos pueden generar aumento en los conteos de las células de la sangre. Digamos que así, este es un algoritmo que hay de clasificación de la eosinofilia conforme a si es aguda o si es crónica. Usualmente cuando es aguda lo que uno suele buscar es o una infección parasitaria o un componente atópico, mientras que si es crónica o ya hay compromiso orgánico, uno suele buscar es, digamos, esas etiologías de síndrome hipereosinofílico. Entonces uno puede tener una neumonitis eosinofílica, la esofagitis eosinofílica, alguna enfermedad autoinmune o algo ya neoplásico como tal instaurado. Por último, vamos a hablar de los mastocitos y los basófilos, que esos ya no son tan importantes. La basofilia se puede ver en alergias y en leucemias mieloides, y la monocitosis se puede ver en tuberculosis, en riquecia, en algunas infecciones fúngicas protozoarias, en virus de Epstein-Barr, en algunas enfermedades autoinmunes, en algunas leucemias y en los pacientes que les hacen esplenectomía. ¿Listo? En general, ¿qué les digo yo de los basófilos y de los monocitos? Si están un poco elevados no suele ser algo así muy alarmante. Los monocitos usualmente cuando están elevados sí suelen hablar de un proceso
proceso infeccioso y suele ser un proceso infeccioso atípico, o sea, es algo raro. Si ustedes tienen una monocitosis en un paciente con clínica infecciosa, no piensen en algo común, piensen en algo más bien raro o en algo más bien atípico, tipo riqueza, TBC, hongos y cosas por el estilo. Adicionalmente, como un punto adicional ahí en los monocitos son las primeras células que empiezan a salir a la sangre cuando uno tiene un proceso, digamos que hizo una aplasia medular y la médula se está regenerando. Entonces la monocitosis en un paciente que estaba con antes aplasia medular suele ser indicativa de que esa médula está volviendo a responder. Digamos que por lo menos pues en hematocología pediátrica lo utilizan como con esa utilidad para determinar si hay o no respuesta medular en los pacientes que le hicieron una quimio y les tumbaron la médula o algo por el estilo. Y eso sería todo en cuanto a la línea blanca. No sé si hay alguna pregunta respecto a la parte de la línea blanca.